Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes con otra presentación y en el día de hoy vamos a empezar a considerar o vamos a considerar el origen o la fundación de Babilonia. Y esto es la primera civilización ahí que se formó enseguida después del diluvio. Si ustedes han seguido esta serie habrán notado que en el tema 2, en el tema 3, quizás en el tema 4 un poquito, mencionamos y conectamos lo que veníamos diciendo respecto de la identidad del ser humano, respecto del valor del ser humano, cómo éste lo perdió ante las tentaciones de Satanás, y de cómo Cristo nos salva y nos rescata de esa condición. Y habíamos dicho que eso consistía en salir de Babilonia, pero en realidad en esta serie de presentaciones nunca entramos en detalle de por qué eso consistía en salir de Babilonia. Y nos gustaría en el día de hoy comenzar a cubrir este punto en particular, mirando a cómo es que surgió Babilonia, cuál es su origen, cuál fue su fundación. Y vamos a ver cómo los principios que nosotros habíamos visto, que empezaron con Lucifer, continuaron después aquí en la tierra con la caída de Adán y Eva, continuaron con Caín, con el mundo antediluviano, continúan y encuentran su expresión en esta primera civilización que surge después del diluvio. Para ello los invito a que leamos, que vayamos al libro de Génesis, capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 1 para ponernos en contexto. Dice el versículo: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué es lo que notamos aquí? Quizás está interesante, digamos, los materiales de construcción que utilizan, pero lo primero que vemos es que dicen: vamos, edifiquémonos una ciudad. Dios había puesto al hombre en el jardín del Edén, y es cuando sale del jardín del Edén, el hombre sigue viviendo en ambiente natural, pero es Caín el que se transforma en el fundador de la primera ciudad. Y nosotros vemos aquí que el hombre, ya saliendo Noé del arca de Noé y su familia, hay una generación que empieza a querer agruparse y dejar de contemplar con sus ojos las obras de Dios. ¿Para qué? Para olvidarse de Dios, para tener delante de sí las obras de los hombres. Y noten ustedes que el versículo nos dice que ellos, ¿qué es lo que dicen? Edifiquémonos una ciudad y edifiquémonos una torre. Una torre que tiene que tener ¿qué características? Que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. ¿Y esto a qué nos hace recordar? A mí me hace recordar, por lo menos en forma inmediata, a la tentación a la cual fue sometida Eva. Los invito a que vayamos al libro de Génesis capítulo 3, versículo 4, que la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y lo que le ofreció la serpiente a la mujer fue el tomar, el comer, el arrebatar. ¿Para qué? Para ser como Dios. Y nosotros vemos que esto se vuelve a repetir ahora en la historia de esta civilización posterior al diluvio. ¿Qué es lo que quieren ellos llegar? Quieren hacer una torre que los lleve al cielo, al lugar donde vive Dios. Quieren llegar hasta el cielo. ¿Y qué es lo que además quieren hacer? Quieren hacerse un nombre. Quieren, a través de sus acciones, a través de sus esfuerzos, establecerse como, como civilización y como señores sobre esta tierra posterior al diluvio. El hacerse un nombre, ¿qué es lo que implica? El hacerse un nombre es la búsqueda del reconocimiento, es la búsqueda de la fama, es la búsqueda no de la alabanza y de la alegría de nuestro Creador, de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo, sino que ¿qué es? En realidad la búsqueda de la aprobación de los demás, es la búsqueda del reconocimiento de los demás, es la búsqueda de la fama, de los honores, de las glorias de este mundo, que son perecederas. Así que nosotros vemos enseguida cómo
esta primera tentación que le fue ofrecida a Eva, ahora les es ofrecida en un formato un poquito diferente, pero que consiste espiritualmente en lo mismo a a esta gente. ¿En qué consistía? En alcanzar el cielo y en hacerse de un nombre. La búsqueda del reconocimiento de los demás, la búsqueda del honor, la búsqueda del aplauso de los otros. Y nosotros nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿cómo surgió todo esto? ¿De quién surgió? ¿Quién fue el que comenzó? ¿Cuál es el origen de todo esto? Y nosotros nos tenemos que remitir para ello a lo que nos dice Génesis capítulo 10, versículo 8, y ahí leemos lo siguiente, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Caine o Calne, en la tierra de Sinar. Así que ahí se nos muestra quién fue este primer gobernador o este primer rey. Empieza un reinado que es el reinado de Nimrod. ¿Y dónde empieza? En Babel. Y aquí es donde nosotros tenemos el origen, la fundación de lo que sería el reino de Babilonia. Y me gustaría que veamos el significado de algunas palabras, así como lo hicimos en el tema anterior. La palabra poderoso, nosotros vemos aquí que la palabra poderoso dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este fue vigoroso cazador, ¿no? La palabra poderoso, que fue traducido ahí en el versículo 8, y la palabra vigoroso, en el versículo 9, es en el diccionario Strong la palabra 1368. ¿Y qué es lo que significa? Significa poderoso. Por implicancia significa guerrero, tirano. Y estas palabras en sí conllevan el significado de qué? De forzado, esfuerzo, fuerte, gigante, grande, de gran vigor, hombre poderoso, valentía, valeroso, valiente, valor, varones de guerra, vigoroso, etcétera. Así que nosotros vemos aquí que este fue el primer poderoso, este fue el primer guerrero, el primer tirano, eh, el primer hombre fuerte de la tierra que estableció su reino. Así que nosotros vemos aquí, en primer lugar, una conexión directa con el mundo antediluviano. ¿Por qué? Porque justo antes del diluvio, habíamos visto en la presentación anterior que los hombres eran los valientes, y es la misma palabra que se utiliza aquí. Estos valientes que habíamos visto que eran guerreros, que eran tiranos, se repite ahora en la persona de quién? Se repite en la persona de Nimrod. Es un tirano, es un guerrero que establece, como decía el versículo, su reino, ¿no es cierto? Es el reino de Nimrod. Y la otra palabra que me gustaría destacar de este versículo es la palabra cazador. Y es interesante porque nosotros encontramos la palabra cazador traducido de distintas maneras en las escrituras, y me gustaría hacer énfasis en los siguientes versículos para mostrar cómo ha sido traducido para darnos el sentido y el significado con el cual esta palabra está siendo presentada. En Salmos capítulo 132, versículo 16, nosotros leemos que dice: bendeciré abundantemente su provisión y sus pobres saciaré de pan. La palabra provisión ahí es la misma palabra que cazador. Después, en el libro de Job, capítulo 38, versículo 41, dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? La palabra alimento ahí es la misma que la palabra cazador en la historia de Nimrod. Y la otra instancia en la cual me gustaría mostrarles cómo aparece traducida esta palabra cazador se encuentra en Josué, capítulo 9, versículo 6, perdón, versículo 5, dice: y sandalias gastadas y remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Así que, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Lo que nosotros vemos aquí es de que Nimrod se transforma ¿qué? En un poderoso, en un guerrero, en un tirano proveedor, alguien que hace provisión, que provee, que da alimento. Y es interesante porque es el rey, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí una configuración interesante en el cual el alimento ya no depende
aparentemente casi de cada familia, sino de que el rey Nimrod se establece a sí mismo con un grupo de hombres como que se establece como el proveedor de las necesidades de las personas. Se establece como el protector y el proveedor de las necesidades de las personas. El Estado siendo el que provee al ser humano y dándole el alimento, ¿no? Y eso quizás es lo primero que notamos, y me gustaría que al respecto leamos lo que dice Flavio Josefo respecto de esta historia y de Nimrod específicamente y en qué consistió su enfoque. Flavio Josefo en el libro Antigüedades Judías, en el libro 2, capítulo 4, en el segundo párrafo, escribió lo siguiente. Dice, ahora fue Nimrod quien los incitó a la afrenta y desprecio hacia Dios. Era el nieto de Cam, el hijo de Noé, un hombre valiente y de gran fuerza. Los persuadió a no atribuirle la fuerza a Dios como si fuese por los medios de Dios que eran felices, sino de creer que era su propio coraje lo que logró esa felicidad. Y me gustaría que destaquemos algunos aspectos de esta cita, ¿no? Noten ustedes que qué es lo primero que hace Nimrod es los incita a la afrenta y desprecio de Dios. Y esto quizás después hace referencia a lo que vamos a ver un poquito más adelante respecto de estar en oposición a Dios. Es una oposición frontal hacia Dios, despreciar y afrentar a Dios. Nos da la genealogía y después nos dice que persuadió a esa civilización a no atribuirle la fuerza a Dios como si fuese por los medios de Dios que eran felices, sino que creer que era su propio coraje lo que logró esa felicidad. Y es allí donde nosotros vemos la mentira de la serpiente. ¿Por qué? Porque la mentira de la serpiente era creer en qué, en que no morirás, que hay fuerza en ti mismo, de que tú por tus propios medios puedes obtener, lograr aquello que te hace falta para ser superior, para alcanzar un estado de existencia superior, para ser como Dios. Y no depende de Dios en el reino de Satanás, no depende de que Dios te dé o no te dé algo para ser feliz y para tener o estar satisfecho en la vida. No, depende de tu propio esfuerzo y de lo que tú hagas. La mentira de Satanás sacó completamente a Dios de la escena de padre paternal o de padre bendecidor y benefactor sobre la humanidad. Y el hombre, al caer en las mentiras de la serpiente, entra en una búsqueda frenética de qué? De alimentar ese vacío que le provocó la desobediencia, ese vacío de bendición, ese vacío de esa figura paternal que es Dios, y una búsqueda de llenar, ¿qué cosa? De llenar eh, de llenar esa falta de vacío con que con la búsqueda de logros, con la búsqueda de reconocimiento por parte de los demás. En ese sentido, es lo que vemos que Nimrod hizo exactamente, ¿no es cierto? Dios no te va a bendecir, Dios no va a cuidar de ti, Dios no te va a bendecir, Dios no te va a cuidar a ti. Lo que vos necesites te lo tenés que proveer por tus propios medios y por tu propia fuerza. ¿No es esto acaso la semilla de la ley del más fuerte? Por supuesto que sí. La encontramos aquí en este principio. Dios no es el que provee tus necesidades, sino que cada uno por su propio medio y por su propio esfuerzo tiene que ocuparse de sí mismo. Y lo que vemos que hace Nimrod es, con esta filosofía, se establece con un grupo de hombres y establece un reino. Y al respecto me gustaría un poquito entrar en la historia familiar del origen de Nimrod. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el mundo antediluviano existieron uniones matrimoniales que surgieron bajo estos principios y generaron estos hijos que eran tiranos y de que eran guerreros, gente que tenía una gran necesidad de controlar lo que ocurría con los demás, gente que no podía dejar que los demás vivieran tranquilos, sino que tenían que influir y determinar cómo los demás tenían que vivir. Y vamos a ver que esto es lo que sucede en Nimrod y en la historia familiar de Nimrod. Para ello los invito a que vayamos al libro de Génesis y vamos a ver un poquito la historia. Génesis capítulo 10 versículo 1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y después el versículo 6 dice, los hijos de Cam,
Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y el versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod. Mizraim ahí es Egipto, pero lo que me gustaría destacar es la línea genealógica. Tenemos a Noé que engendró a Cam. Cam vivió antes del diluvio, ¿sí? Él nació antes del diluvio y vivió antes del diluvio. Cam engendró a Cus y Cus engendró a Nimrod. Es decir, Cam, el hijo de Noé, era abuelo de Nimrod. Y me gustaría que ahora vayamos al libro de Génesis, capítulo 9, versículo 18. Dice así: Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y leemos en el 22 que dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y le pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y me gustaría en este sentido sugerirles, con otros versículos bíblicos que vamos a ver ahora, una interpretación de qué fue lo que ocurrió en esta historia. Noten ustedes cómo empieza el versículo. El versículo nos dice que los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y después nos menciona a un hijo de Cam, nos menciona a un hijo de Cam. Y lo interesante que ese hijo de Cam ni siquiera es el primero. Dice, los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet, pero Cam es el padre de Canaán. ¿No les suena raro eso? Por supuesto que suena raro. ¿Por qué suena raro? Porque hay más en esta historia. Y en esta historia, ¿qué es lo que tenemos? Vemos que Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Y en qué consiste ver la desnudez del padre? ¿En qué consiste? Vayamos a otro versículo para entender este versículo y con ello lo interpretamos. Fíjense lo que dice Levíticos capítulo 18, versículo 6 en adelante. Dice lo siguiente: Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y aquí lo que me gustaría sugerirles es de que Cam cometió un pecado terrible. ¿Y qué fue lo que hizo? Tuvo relaciones con su madre. ¿Por qué decimos eso? Fíjense ustedes lo que dice Levítico 18:6. Ningún varón se llegue a parienta próxima. Y ahora entramos en el texto. Dice el 7, la desnudez de tu padre no descubrirás. Tu madre es. Entonces, ¿cómo se puede descubrir la desnudez del padre? Teniendo relaciones con la madre. Entonces, y el versículo es para los varones. Le dice al varón, no te llegues a parienta próxima. La desnudez de tu padre no descubrirás, es tu madre. Y después en el versículo 8 nos dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Así que si nosotros volvemos a leer el versículo de Génesis capítulo 9 18, es como que ahora empieza a tener más sentido y lógica si vemos que lo que ocurrió con Cam fue de que tuvo relaciones con su madre. Dice, y los hijos de Noé, y ahora presenta a los hijos de Noé. ¿Quiénes son los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Y tiene que aclarar, y Noé no es el padre de Canaán. Cam es el padre de Canaán. Y después en el 22 nos dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y en ese sentido me gustaría que sigamos leyendo como dice el versículo 23 en adelante. Dice entonces Sam y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a su hermano. Y acá surge otra pregunta que en realidad es como que entendiendo la historia así tiene sentido. ¿Por qué habría de ser maldito Canaán si el que lo hizo o el que hizo el acto aborrecible y abominable es Cam? ¿Por qué maldito Canaán?
Si nosotros miramos la palabra maldito, significa abominar, maldecir severamente, maldición, maldito. ¿Y qué significa Canaán? Canaán significa humillado. ¿Y qué es lo que sucede en esta historia? Noé se entera de que su esposa está embarazada. ¿Está embarazada con el hijo de quién? Con el hijo de su hijo. Es horrible, es terrible lo que está pasando. ¿Y qué es lo que dice Noé? Va a ser maldito, va a ser un hijo maldito, maldito Canaán, maldita humillación. Es una humillación terrible, ¿una humillación para quién? Para Canaán y sobre todo para Noé. Y Canaán significa una humillación. Noé no está maldiciendo el futuro de Canaán, simplemente está diciendo lo que va a ocurrir como consecuencia de ese terrible acto que cometió Cam. Maldita va a ser la vida de Canaán por esa herencia, por ese surgimiento, por esa historia. Maldita humillación. El que es humillado en toda esta historia, aparte de Canaán, es Noé. Y así en ese sentido me da la sensación de que todos estos versículos es como que se explican y nos dan un poquito la historia y el origen de esta parte de la familia de Noé. Al respecto, ¿qué es lo que vemos? De que Noé tuvo como hijo a Cam y Cam, teniendo relaciones con la esposa, tiene a Canaán y entra dentro de como de los hijos de Noé, aunque no es su hijo directo porque el padre es Cam. Y bueno, el primer hijo que tuvo Cam fue Cus, y Cus fue el que engendró a Nimrod. Así que Canaán viene a ser, perdón, así que Canaán viene a ser como el tío de Nimrod. Y es en este contexto, en esta historia familiar, donde nosotros vemos el surgimiento de Babilonia. Y en realidad esto no nos tiene que sorprender mucho. Ya habíamos visto los problemas apenas un poquito en el mundo antediluviano y nosotros vemos que en el inicio de estos hombres, falta de valor, de estos hombres que están buscando obtener valor a través de sus actos de poderío, a través de sus actos de fuerza, a través de sus logros, que están buscando el reconocimiento de los demás, terminan imponiéndose como siendo los gobernadores o los gobernantes de esta civilización antigua. Y es en estas familias en donde existen graves pecados sexuales, en donde existen perversiones, es de estas familias de donde surgen individuos y personas implacables, individuos y personas que están dispuestos a hacer lo que haga falta para llegar a una posición dominante. Y de que esta es una familia totalmente disfuncional, no vamos a entrar en los detalles históricos, pero sí sabemos que Nimrod también tuvo una situación con Semiramis, ¿no es cierto? Y así es como vemos que estas perversiones sexuales generan familias y generan hijos y generan personas que tienen una gran falta de valor y que al mismo tiempo buscan identificarse, buscan generarse una identidad y establecerse por sobre los demás como tiranos, como guerreros, buscando de esa forma que forjarse un nombre, hacerse un nombre ante los demás y llegar al cielo. Nosotros vemos este principio en la vida de Nimrod dentro de este contexto familiar. Y al respecto, volvamos a leer el libro de Génesis capítulo 10, versículo 8 nos dice, y Cus, el hijo mayor de Cam, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Y me gustaría que nosotros veamos otras palabras respecto de quién es el cazador. Me gustaría que veamos otros versículos que nos explican quiénes son los cazadores o quién es el cazador. Nosotros en Salmos capítulo 91, versículo 3 nos dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que nosotros vemos que
¿A quién se presenta como el gran cazador en las Escrituras? A Satanás, siendo un cazador de almas, un cazador de hombres y mujeres y niños, alguien que está buscando apresar a las personas bajo su dominio. Y tenemos aquí a Nimrod como rey de Babilonia, como el fundador de este sistema, de esta civilización, y se nos presenta como qué, como un guerrero poderoso, como un tirano cazador, como aquel que buscó establecerse como el proveedor de su reino, proveedor de seguridad, proveedor de alimentos, y al mismo tiempo que los llevó a despreciar y a rechazar completamente a Dios. Los buscó establecerse en un reino que estaba basado en el ejercicio de la fuerza propia. Ese es el reino que estableció Nimrod, muy a semejanza de los principios del reino de Satanás. Y me gustaría que notemos y veamos con atención lo que dice este versículo respecto de que fue un vigoroso cazador delante de Jehová. El delante de Jehová da la connotación de en la presencia, en el rostro, pero no en un sentido positivo de buscar la luz del rostro de Cristo o de buscar la aprobación de Dios, sino en un sentido negativo, en un sentido de hacerlo descaradamente, hacerlo de una forma opuesta a Dios, en forma descarada y violenta. Y eso es un poco lo que nosotros habíamos notado que nos decía la cita de Flavio Josefo, ¿no es cierto? Que se opuso a Dios en forma abierta y completa en rebelión contra Dios e incitó a los demás a hacerlo así. Y en este incitar a los demás a hacerlo así, vino a ser un tirano, un guerrero. Y noten ustedes cómo este delante de Jehová se presenta en otras circunstancias. Por ejemplo, en Oseas capítulo 5, versículo 6, se nos habla de la soberbia de Israel y de lo que le sucederá a la soberbia de Israel. Dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Y en Oseas capítulo 7 versículo 10 nos dice, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Así que nosotros vemos un poco aquí en estos dos ejemplos lo que había en el rostro de Nimrod y lo que había en el rostro de ese reino y de esa civilización. Había había soberbia en el rostro, y así caminaron en contra de Dios, caminaron en oposición a Dios delante de su rostro. Y volvamos al versículo de Génesis capítulo 10 y me gustaría hacer énfasis ahora en otro punto. Génesis capítulo 10 versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Arcad y Calne en la tierra de Sinar. Así que nosotros vemos que establece un reino. Nimrod establece un reino y ese reino empieza en Babel. Ese es el inicio de su reino. Y lo destacable de esto, me gustaría que a continuación leamos la siguiente cita de un historiador, de un pastor historiador, A.T. Jones, en un libro que él escribió que se llama Imperios de la Biblia. En la página 51, noten ustedes lo que nos dice respecto de Nimrod. Dice, al establecerse el reino de Nimrod, el mundo antiguo entero entró en una nueva etapa histórica. La tradición oriental que dice que aquel guerrero fue el primero en usar una corona de rey, señala un hecho más significativo que la adopción de un nuevo ornamento en la vestimenta, o incluso la conquista de una provincia. Su reinado introdujo al mundo un nuevo sistema de relaciones entre el gobernador y el que es gobernado. La autoridad de gobernantes anteriores se había basado en un sentido de parentesco, y la ascendencia del jefe era una imagen del control paternal. Nimrod, al contrario, era un soberano de territorio y de hombres en tanto y en cuanto fueran sus habitantes, independientemente de los lazos personales. Hasta aquí había habido tribus, familias extendidas, la sociedad. Ahora había una nación, una comunidad política, el Estado. Así que nosotros vemos que con Nimrod hay un quiebre fundamental en la organización civil. Es un quiebre radical, fundamental. ¿Por qué? Porque hasta ese momento
El mundo estaba organizado en familias, en tribus, y los que ejercían la autoridad eran personas de la familia, eran personas que en definitiva eran los padres o los abuelos, eran los progenitores, y en ese sentido había una relación personal entre cada uno de los miembros de esa sociedad y aquellos que dirigían esa sociedad. Era una sociedad que estaba basada y establecida en las relaciones personales. Sin embargo, ahora Nimrod introduce un nuevo concepto. ¿Qué es lo que introduce ahora? Introduce un reino no basado en las relaciones personales, sino basado en qué? En el territorio y en la autoridad establecida por la fuerza en ese territorio. Y aquí es donde viene el concepto de que él era un cazador, ¿no es cierto? Un vigoroso cazador. Proveedor. ¿Proveedor de qué? De seguridad. Pero que haya seguridad primero tiene que ver o amenazas de animales, que las había en aquella época, y o también amenazas de otros hombres, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace Nimrod? Con un grupo de hombres establece el Estado, una figura política. Ya ahora no es la familia, sino que ahora es la política, un cambio radical. Y él se erige como cabeza, como autoridad, como rey de esta nueva institución. Y a partir de ahí, la historia de este mundo quedaría para siempre cambiada. Nunca la historia del mundo sería igual a partir de ese momento. Y ese ímpetu, ese principio, esa filosofía, ese espíritu que quedó implantado en la fundación del reino de Babilonia, cuando el reino de Babilonia alcanza su cúspide, cuando alcanza su mayor esplendor, nosotros encontramos esta manifestación, esta declaración que nos dice cuáles son los principios que gobiernan este reino. Los invito a que vayamos al libro de Daniel, capítulo 4, y ahí vamos a leer sobre la declaración de Nabucodonosor. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Podemos ver aquí el mismo principio que hemos visto en la fundación de Babilonia o de Babel, que decía construir una tierra que llegue hasta el cielo para hacernos de un nombre. Vemos el mismo principio, notemos con cuánta frecuencia se repite el pronombre personal de la primera persona del singular, el yo. Yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad. Nosotros vemos aquí, en esta verbalización de Nabucodonosor, la expresión máxima de lo que lo motivaba, de lo que lo movía. Era la búsqueda del reconocimiento de los demás, era la búsqueda de la autoridad, la búsqueda del poder, la búsqueda de establecerse como superior, la búsqueda de valor en definitiva. ¿Por qué? Porque había una ausencia de identidad. Estaba completamente metido en el reino de Satanás. El mundo estaba completamente metido en este reino. No solamente que lo estaba, sino que lo está. Y noten ustedes que, qué es lo que sucede. Antes, Nabucodonosor había tenido un sueño. Su reino era de oro, pero era solamente la cabeza. Iban a suceder otros reinos. Pero ¿qué es lo que estaba en la mente de Nabucodonosor? Vean ustedes cómo dice Daniel capítulo 3 versículo 1, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el templo de Dura en la provincia de Babilonia. A pesar de tener una clara manifestación de la voluntad de Dios, a pesar de haber sido testigo y de haber recibido la revelación de Dios, primero a través de un sueño y después en su explicación a través de Daniel, era demasiado fuerte, era demasiado fuerte en él. No podía dejar de aspirar a un dominio completo, total, universal, por la eternidad, porque su reino quería que durare hasta siempre, por siempre. Y esto queda claramente manifestado y visualizado, ¿no es cierto?, en la estatua de oro. Ahora, ¿qué sucede con aquellos reinos que tienen este espíritu? ¿Qué es lo que sucede con aquellos gobiernos? ¿Qué es lo que sucede con aquellas empresas? ¿Qué es lo que sucede con aquellas familias? ¿Qué es lo que sucede con aquellas personas que tienen este motor, este guía, que viven bajo este espíritu, que están influenciados básicamente por los principios del reino de la serpiente? Vean ustedes lo que dice Daniel capítulo 2,
versículo 39, dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Cuando se está con este espíritu, va a venir otro y te va a sacar. Va a venir otro con el mismo espíritu y te va a remover. Y nosotros vemos que no hubo que esperar mucho tiempo para que eso sucediera. En Daniel capítulo 5, versículo 25 nos dice que apareció una escritura en la pared que decía Mene, Mene, Tekel Uparsin, y que la interpretación era de que contó Dios su reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es interesante porque Daniel consiguió un trabajo nuevo y lo perdió a las pocas horas, ¿no? Con la caída del reino. Pero independientemente de eso, ¿qué es lo que vemos? Cuando el hombre entra en este camino, llega un punto en el cual Dios deja de proteger. Dios deja de acompañar al hombre, a la comunidad, al grupo de gente, digamos a la iglesia, digamos a los estados, a las naciones, a los reinos, y los entrega, los deja de proteger, los entrega y los deja en las manos de sus enemigos. Y este es el ciclo natural que este principio engendra. Un principio de alzamiento, y en ese alzamiento se aplasta, se oprime, se viene a ser tirano, se oprime a los demás hasta que se llega a cierto nivel de control, de autoridad, de dominio, de tiranía, al, al punto de que llega el momento en el cual Dios no puede proteger más y, y, y queda desprotegido. Y viene otro y hace lo mismo con este. Y después asciende, se enorgullece, ocupa la misma posición, quizás más, quizás menos, pero por las acciones, por la conducta, por la maldad, Dios no puede proteger más y lo entrega a sus enemigos y los enemigos hacen lo mismo. Y ese es el ciclo de la historia de este mundo. Y en realidad es un ciclo que empezó ¿con quién? Empezó con Lucifer en el cielo, cuando dijo, yo seré semejante al Altísimo, sobre las alturas de los cielos, en los lados del norte, en el monte de Dios pondré mi trono. Noten ustedes que ahí Lucifer larga el principio de su reino, larga la mentira de la serpiente, larga esa filosofía de vida que está básicamente compuesta. ¿Por qué? Por creer que lo que tenés te es propio, te es inherente y te es innato. No es de Dios ni Dios te está proveyendo fuerza, sino que es propio de ti y de que tenés que tomar, arrebatar para llegar a ser alguien superior, para alcanzar cosas mejores, para ser superior, para ser como Dios, para alcanzar un estado de vida superior. Y ese principio que Lucifer instauró, nosotros lo vemos después replicado en dónde? En la vida de Eva, quien toma del fruto. ¿Por qué? Porque se le dijo, no morirás, si comes vas a ser como Dios. Y después nosotros ¿dónde lo vemos? Lo vemos en la historia de Caín, enojado contra quién? Contra Abel. ¿Por qué? Porque su ofrenda no había sido aceptada. No quiso reconocer lo que la ofrenda, el sacrificio de cordero declaraba, de que él tenía pecado en sí mismo, no quería reconocer su condición. Y lo vemos reflejado también en el mundo antediluviano, de cómo estos hombres terminaron siendo violentos, guerreros, tiranos, y lo vemos finalmente ahora en este tema en la vida de Nimrod. Y nosotros vemos que Nimrod surge de una familia totalmente disfuncional, la barbaridad que había cometido su abuelo. Y nosotros vemos, conocemos que en su misma vida hay terribles perversiones sexuales también. Y es en ese contexto, en esa familia de perversiones sexuales, de donde surge el tirano, de donde surge el controlador, de donde surge el que tiene falta de seguridad, el que necesita dominar y controlar a los demás. No solamente eso, sino de establecerse como rey, como soberano, de controlar por la fuerza un territorio y de ser el proveedor. Este es el surgimiento de Babilonia. Y ahora, esta secuencia que venimos estableciendo nos está diciendo algo, de que hay un espíritu que controla, hay una filosofía, hay un espíritu que controla
y maneja y dirige los destinos de las vidas de aquellos que se alejan de Dios y de que rechazan a Dios. Y nosotros podemos ver que había una persona detrás de Babilonia, de la fundación de Babilonia. Y a esta persona también se lo llama el rey de Babilonia. Noten ustedes cómo se lo presenta. Los invito a que vayamos al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías capítulo 14, versículo 3 dice, y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Fíjense ustedes, ¿no? Es un poco lo que veníamos diciendo. Servidumbre, es decir, tenía a los demás como esclavos. Opresor, codicioso. Y sigue diciendo el 5, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, aun los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Y sigue diciendo en el versículo 9, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí nosotros vemos que el rey de Babilonia es Lucifer, es Satanás, es el ángel caído, y que encontró su manifestación en Nimrod, su manifestación humana en Nimrod. ¿Y en qué consiste este reino? En la opresión, en la esclavitud. Consiste en la matanza, en la violencia, en la codicia, en la búsqueda de qué. Lo dice ahí al final del versículo que lo habíamos mencionado así rápidamente de memoria. Consiste en la búsqueda de qué, de buscar el lugar más alto, de ser el más alto, de ser el mayor, de ser el soberano de todos. Es la búsqueda de tener el lugar de Dios, es la búsqueda de ocupar el lugar de Dios como sea. Y ese es el espíritu que impregna Babilonia. Y así nosotros vemos que Lucifer, Satanás, viene a ser el rey de Babilonia. Y vean ustedes cómo lo presentan los siguientes versículos. En Daniel 10, capítulo 13, cuando Babilonia había sido conquistado por Medo-Persia, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que nosotros vemos que el príncipe del reino de Persia se opuso al ángel que venía a darle más luz a Daniel y tuvo que venir Miguel. Nosotros sabemos que Miguel es quien como Dios es Cristo y solamente Cristo pudo prevalecer contra este príncipe de Persia. Y nosotros vemos en Juan capítulo 12, 31 que nos dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que vemos que hay un príncipe que gobierna este mundo, que es Lucifer, es Satanás. Y en Lucas capítulo 4, versículo 6, en la tentación a la cual fue, en la cual fue enfrentado Jesús, dice que le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Es el hombre el que entregó el destino de esta tierra a Satanás. Y Satanás lo está declarando aquí claramente. Es él el que tiene el control y el dominio de este mundo, excepto en aquellos lugares donde Dios interviene. ¿Por qué? Porque hay personas a las cuales Dios quiere salvar, hay personas que aún están escuchando, porque hay personas que todavía no han expulsado completamente de su vida a Dios, como fue en el caso de Nimrod, como fue en el caso del mundo antediluviano. Así que nosotros vemos que el rey de Babilonia es Satanás y este reino tiene esos mismos principios. Y al respecto me gustaría que nos preguntemos,
¿Y nosotros? ¿Cómo andamos en casa? Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 35 en adelante. Dice entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí nosotros tenemos que en los mismos discípulos de Jesús, mientras ellos iban caminando con Jesús, había un anhelo de supremacía. Ellos todavía no habían salido de Babilonia y estaban caminando con Jesús. Ellos todavía, en cierta medida, vivían bajo los principios del reino de la serpiente. Y Jesús les dice, en la tierra es así, los reyes, los poderosos se enseñorean y se sirven. Sin embargo, no será así entre vosotros. ¿Quién es el mayor? El que más sirve. El servidor es el mayor. Y así Cristo nos presenta cómo es el reino de Dios. Un reino que es completamente opuesto al reino de Satanás. ¿Dónde lo encontramos esto? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a un mundo que se le había enemistado, que se lo había peleado, que lo había echado, que lo había despreciado y que lo quería matar. De tal manera amó Dios al mundo ese que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así llegamos a la conclusión de este tema. Y sin entrar en mucho detalle, al final de la historia se nos dice de que hay un llamado a salir de Babilonia. ¿Y ese salir de Babilonia en qué consiste? Y en principio consiste en salir de esta filosofía, consiste en salir de esta mentalidad, consiste en reconocer de que absolutamente todo lo que tenemos proviene de nuestro Padre Celestial, de que no hay nada bueno en nosotros, y consiste en entregarse ¿a qué? Al servicio por los demás. ¿Consiste en qué? En olvidarse del yo. Consiste en dejar de buscar el reconocimiento, el buscar la honra, el de buscar la gloria de los demás, el buscar por medio de los logros construir algo de valor y de identidad. Gracias por habernos acompañado y es mi anhelo y mi oración de que todos nosotros podamos salir completamente y en forma final y definitiva del reino de Babilonia. Gracias nuevamente por escuchar y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego. Aquel pues que es poderoso para guardaros